Hola amigos, bienvenidos a una sesión más de Rentabiliza tus ahorros, canal de ideas de inversión. Y como podéis ver, vamos a hacer un especial peticiones y vamos a hacer un repaso del sector bancario español. Vamos a ver cómo están nuestros objetivos, vamos a ver qué puntos de entrada puedan tener óptimos y si podemos rentabilizar nuestros ahorros. Pero primero vamos a hacer un seguimiento detallado de Ferrari, PayPal, Grifols y IAG. Y empezamos. Bien, pues para empezar nos vamos a ir a Ferrari. Fijaros Ferrari, qué estructura tan espectacular tiene. Recordaros que planteé este objetivo a 275 por ruptura de este pequeño canal lateral. Como lo rompió por arriba, como podemos ver, la superación de este máximo entre estos dos mínimos generó este objetivo a 275,67 euros. Estamos en la bolsa de Milán, ¿vale? Fijaros que se planteó con una rentabilidad de un 7% y a la vela de hoy ya lleva casi más de la mitad de la rentabilidad conseguida. El stop evidentemente es un 7% también, porque en la ecuación rentabilidad de riesgo en los cuadrados o rangos laterales es siempre 1 a 1. Bien, bueno, pues fijaros que me comentaba este amable seguidor si Ferrari la veía a 296 concretamente euros. Bien, pues fijaros que acabo de marcar este objetivo y preguntaréis, bueno, ¿por qué ha salido este objetivo? Bueno, pues fijaros que si alejamos el gráfico de Ferrari desde el histórico, lo podemos ver aquí, desde febrero del 2016, vemos que la tendencia es alcista de muy largo plazo, un gráfico impoluto. Bien, bueno, pues fijaros que todo este primer impulso desde el COVID, fijaros que es en marzo del 2020, que generó ese mínimo, hasta el máximo que generó en noviembre del 21, se traza un Fibonacci, un retroceso de Fibonacci, y como podemos ver, el precio ha rebotado justamente en el 61,8 de toda esta subida previa. Cuando el precio rebota en estos niveles de Fibonacci y tiende de nuevo a subir, y además se genera este doble suelo, como podemos ver aquí, dos mínimos en la misma zona que coincide con el 61,8 de toda esta subida previa, la probabilidad de que el precio se reestructure al alza de nuevo es muy alta. Si además, como vemos, rompe este doble suelo por arriba, se generó un objetivo ya comentado alrededor de agosto del 22. De nuevo confirmó en diciembre del 22 con objetivo activado y cumplido a 256-260 euros aproximadamente. ¿De acuerdo? Objetivo cumplido, objetivo conseguido. Bien, como superó este impulso el máximo anterior de la generación del retroceso de Fibonacci a 247, se genera un segundo impulso alcista. ¿Y dónde va ese segundo impulso alcista? Pues fijaros que coincide con prácticamente lo comentado por este amable seguidor. Fijaros, hacemos la proyección y aproximadamente está en 296 euros, ¿vale? Así que este amable seguidor le puedo confirmar que efectivamente se genera un impulso con objetivo a 296 euros. Así que amigos, aquellos que entraron en estos niveles con este impulso muy bien visto, lo más probable es que lo pueda conseguir. Si vemos que el precio ha experimentado un gran volumen y vemos que desde el
desde el cierre de hoy al objetivo de 295 queda tan solo un 10% de rentabilidad. Lo lógico y lo probable, no va a subir en línea recta, evidentemente. Ferrari tendrá que ir haciendo sus correcciones proporcionales. Por ejemplo, esta vela de hoy ha sido de menos a más. Probablemente mañana pueda subir un poquito más. De nuevo vuelva a corregir. Después vuelva de nuevo a subir, ¿vale? Para ir generando ya prácticamente llegar al objetivo que se propone, ¿de acuerdo? Aproximadamente, pues sería quizás, este sería el movimiento más, digamos, factible, y luego ya, pues una vez que consiga los 275 euros, pues ya está tan solo alrededor de un 8 o un 9% de conseguir el objetivo propuesto, ¿de acuerdo? Así que muy buena pinta para Ferrari. Enhorabuena para este seguidor que ha tenido muy buena vista al a detectar este segundo impulso al alza. Bien, vámonos a la siguiente. Vamos a ir a PayPal. ¿Qué podemos ver en PayPal? Bueno, pues fijaros que aquí ahora a tiempo real a las 8 de la tarde, fijaros que Globo se presenta como resultados de Occidental Petroleum. Estos son los planes de Warren Buffett. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, pues atención, en PayPal, fijaros qué vela tan negativa y bueno, pues como podemos ver, ha anulado ambos objetivos. El primer objetivo que se marcó con un objetivo ambicioso a 118 dólares con un más 48% a objetivo. Fijaros que en la vela de hoy, bueno, pues prácticamente lo ha anulado. Vamos a ver si lo ha anulado. Pusimos esto en 66,82 y ahora mismo el precio más bajo es 66,39. Así que pues podemos comentar que objetivo anulado, objetivo no cumplido. Por lo tanto, ponemos nuestra carita de tristeza. Tendríamos que investigar más a fondo qué ha ocurrido. Dio resultados, creo que ayer o esta mañana a la apertura, y parece ser que no han sido todos los satisfactorios que tenían las previsiones. Así que objetivo fallido, objetivo no cumplido. Y además también anuló este pequeño rango lateral que propusimos a 83 aproximadamente. El stop lo teníamos en 71, también ha saltado. Así que otro objetivo no cumplido, y como os comento, en este canal de Rentabiliza tus ahorros marcamos siempre estructuras con objetivos y con mínimo riesgo, y aquellas que salen bien ponemos nuestra carita de felicidad y aquellas que no nos salen ponemos nuestra carita de tristeza. Por lo tanto, ¿qué esperar en este momento? Bueno, pues ha caído justamente, fijaros, en los mínimos que se generó allá por julio del 22 y el último mínimo de relevancia en diciembre del año pasado. ¿Qué podemos esperar ahora? Bien, esta vela es muy peligrosa, fijaros qué hueco tan espectacular. La media de 50 y la media de 200 ya se están girando a la baja, y por lo tanto PayPal vienen mal dadas en una temporada por lo menos de 2 o 3 trimestres. En este momento no hay que estar en PayPal, y por agarrarnos a algo, lo que sí podríamos hacer es, bueno, podemos intuir o podemos pensar que la pérdida ya de los 66,37, la pérdida de este mínimo, los 66,39 que coincide prácticamente con 67,58 de estos dos mínimos, la pérdida de estos dos mínimos generaría ya un deterioro muy severo. Además, fijaros que PayPal no ha recuperado como otras acciones del mismo sector, lleva una bajada desde el julio del 21. Fijaros qué desplome tan espectacular a fecha de hoy
de un 78% de bajada. Así que en estos momentos no hay que estar en PayPal. Lo siento mucho por nuestro amable seguidor que entró en PayPal, pero evidentemente el riesgo siempre hay que controlar, ¿vale? Lo que sí podemos ver es cómo él se propuso este objetivo y un stop estaba aproximadamente a un 16%, ¿vale? Tampoco no se ha perdido mucho capital de esta estrategia comentada, ¿vale? Así que en este momento PayPal no hay que estar y aquellos que estén en PayPal yo pondría un stop en este nivel un pelín por debajo por si le da por rebotar a 66,26. Bien, PayPal visto y nos vamos a ir al Visual Chart, que es donde tenemos las siguientes peticiones. Bueno, pues vamos a ver Grifols, qué podemos plantear y qué podemos ver. Bien, bueno, pues atención Grifols que ha dado punto de entrada. Ya comentamos ayer o antes de ayer que Grifols tenía una estructura muy bajista de muy largo plazo, pero que tenía una gran sobreventa. Planteé este escenario en el cual si bajaba a estos niveles de 8,13 y rebotaba y superaba los 10 euros aproximadamente, pues podríamos generar una estructura alcista prácticamente a la media de 200 sesiones. Bueno, pues en este caso se ha generado un pequeño rebote, pero mucho cuidado porque estos rebotes son con los llamados rebotes de gato muerto. Tiene una gran sobreventa y lo más normal es que cuando consiga el objetivo a 11,67 Grifols de nuevo vuelva a caer como ya hizo en esta vela de envolvente bajista allá por febrero de este año, ¿de acuerdo? Así que Grifols objetivo alcista con una rentabilidad de un 17,28%. Bien es cierto que con la vela de hoy es muy difícil seguir este objetivo, pero lo que sí podemos pensar y hacer es aquellos amigos que quieran introducirse en Grifols eh, con la vela de hoy, con el cierre de hoy a objetivo, tenemos un 12%. Bueno, no es una ecuación rentabilidad-riesgo recomendable. En este caso, no ha dado, es decir, no, Grifols no nos ha esperado para entrar. Grifols no ha cumplido el escenario que comenté, por lo tanto, no nos ha dado tiempo para reaccionar. Con la vela de hoy tampoco, porque fijaros que la vela tiene casi el mismo cuerpo por encima del objetivo planteado, por encima que por debajo, por lo tanto ha subido mucho como para poder entrar en el momento adecuado. Yo no me arriesgaría a entrar en Grifols mañana por un 12% cuando esta vela puede generar mañana ventas. Hay que tener en cuenta que durante toda esta bajada hay mucho inversor que se ha quedado colgado y pillado en unos niveles muy altos y deseando rebotar para evidentemente vender. Así que como siempre digo en estos casos, a criterio de nuestros amigos, aquellos amigos que quieran aprovechar la entrada mañana, lo que sí os aconsejo es que el stop debe de estar en este mínimo anterior, en un 8,76 para que la ecuación rentabilidad-riesgo pues sea más o menos 1 a 1. Tomamos desde el stop al punto de cierre de la vela un 18% para ganar un 12. No es aconsejable esta ecuación rentabilidad-riesgo porque no podemos ganar un 12 y tener un riesgo de un 18. Pero aquí sí podemos aprender y es que cuando una acción está muy bajista, lo más lógico es que venga una corrección muy importante, un rebote muy importante, casi visto y no visto, y es muy difícil pillar el punto correcto puesto que es muy violento las subidas. Así que en Grifols vamos a esperar a futuros movimientos. Vamos a ver si mañana llega ya a la media de 200 sesiones
si se deja caer, si hace una pequeña corrección, si hace alguna figura de cambio de tendencia, y entonces sí sería buen momento para entrar en Grifols. Bien, vamos a IAG. Bueno amigos, pues aquí tenemos qué comportamiento ha tenido hoy. Bueno, pues fijaros hoy qué vela tan espectacular. Una sesión de menos a más, fenomenal, y además fijaros cómo prácticamente el escenario que tracé se ha cumplido. Fijaros que comenté que estaba generándose un segundo impulso. Un primer impulso prácticamente rebotó en 1,61 y si llegaba a ese nivel y rebotaba y superaba los 1,73, se activaría objetivo alcista a 1,88. Así que atención amigos, IAG, punto de entrada y objetivo activado a 1,88. Ya lo comentamos hace un par de días que esta vela del jueves hizo que, incluso la del lunes anterior, hizo que ya se activara el objetivo segundo impulso alcista. Evidentemente con la vela de hoy ya pues ya va viento en popa toda vela a conseguir el objetivo. Rentabilidad que se puede conseguir es un 8,69 y lo mismo que os he comentado en Grifol, no es buen momento de entrada ahora mismo porque solamente generaríamos una rentabilidad de un 5,56%. Evidentemente estas estrategias que se plantean tienen su razonamiento técnico y cuando os planteé este escenario perfectamente se podía haber entrado a 1,73, aunque luego evidentemente hizo, como se suele llamar, trampas de mercado. Las velas negras con esas mechas tan inmensas nos hacía pensar, nos metía miedo en el cuerpo y en nuestras sensaciones para no meternos en IAG. Pero cuando una pauta técnica se materializa hay que entrar siempre y cuando evidentemente tengamos la opción de poder coger ese punto exacto y siempre poner nuestro stop de seguridad, un stop de seguridad que nos minimiza el riesgo, ¿de acuerdo? Bien amigos, pues enhorabuena a aquellos que hayáis podido tomar esta posición a 1,73 porque lo más probable es que consiga el mini objetivo y sería la excusa perfecta ya para de nuevo reestructurarse al alza y llegar a los 2,21, que es el objetivo propuesto allá por a primeros de enero de este año. Si además nos apoyamos en las medias, tanto la de 50 como la de 200 sesiones, como ya el precio ha dejado a estas atrás y quiere subir a estos niveles comentados, ¿vale? Así que amigos, enhorabuena a aquellos que hayáis podido entrar y a los que no hay que esperar nuevas oportunidades. Bien, bueno, pues nos vamos al sector bancario español que podemos valorar. Vamos a empezar con el BBVA y vamos a ver qué comportamiento ha tenido. Y bueno, pues fijaros que después de esta gran corrección de los días anteriores, como ha rebotado, como es algo natural. Bien, lo que podemos comentar es que el rebote que ha hecho estos 2 días es un rebote de sobreventa. Lo más lógico y lo más normal es que de nuevo vuelva a caer, ¿vale? ¿Por qué? Porque la media de 50 sesiones, que es la tendencia de corto plazo, se está dando la vuelta. Esto nos da un síntoma y además es una resistencia importante y que quiere un descanso. Atención que en el BBVA os voy a plantear un escenario que se pudiera dar si trazamos este Fibonacci, si el BBVA perforara los 6,11 generaría un impulso, pero en este caso a la baja, un segundo bajista. Lo vamos a poner de color rojo para ver en todo momento cuál es la dirección que puede tomar este impulso, ¿de acuerdo? Todavía evidentemente no está activado. Vamos a poner aquí nuestra
señal roja. Y una cosa muy importante, siempre y cuando no supere el primer Fibonacci, siempre y cuando no supere el primer Fibonacci, la estructura sería válida siempre y cuando pierda los 6,11. Si en los próximos días el BBVA le da por de nuevo subir hasta niveles del primer Fibonacci, ya la estructura de segundo impulso bajista se anularía, ya no sería válida por estadística, ¿de acuerdo? Así que atención, en el BBVA, copita de seguimiento, vamos a tenerla en el radar porque está a tan solo unos 30 céntimos de generar un impulso bajista. Y además, si se genera el impulso bajista, fijaros que llegaría al escenario en el que os propuse hace ya varias semanas. Si llega a esta zona marcada de amarillo, tendríamos unas opciones muy interesantes porque ahí ya tomaría ya niveles fibos de toda esta subida previa. Esas correcciones proporcionales se vendrían muy bien para el BBV. Atención, copita de seguimiento y vamos a la siguiente. Bien, Banco Sabadell. Bueno, pues fijaros que el escenario del Banco Sabadell es muy claro de segunda estructura bajista activada. Vamos a colocar el color rojo para que veamos en todo momento que la dirección del objetivo del impulso es bajista. La superación o la perforación de los 0,89 generó objetivo a 0,70. Bien, como vemos, lleva 3 días de rebote. Eso es algo normal. Hay que tener en cuenta que tiene una gran sobreventa y por lo tanto es lógico que se tome un cierto respiro. Fijaros que si nos vamos a la pauta anterior, fijaros qué verticalidad de bajada tan espectacular y cómo rebotó de nuevo. Fijaros que este rebote de sobreventa hace que el precio se vuelva a impulsar, pero fijaros que en ningún momento, fijaros que esta vela de aquí en ningún momento rompe la línea del primer fibo de toda esta bajada, que es el 1, que es el 61.8 de toda esta bajada previa. Al no llegar a este nivel, por lo tanto, y de nuevo experimentar una bajada y perforar el mínimo, nos genera este segundo impulso, es decir, esta estructura no se anula, por lo tanto se genera un impulso por análisis técnico. Ahora, en los próximos días podría el precio subir a la media de 200 sesiones, pero tiene muchos obstáculos. La media de 200, la de 50 girándose a la baja y unas velas de envolventes bajistas muy peligrosas. Yo me inclino a que más pronto que tarde el Banco Sabadell pudiera generar una rentabilidad comentada del 26,38%. Amigos, si te gusta, que no pare de dar ideas, que no pare de marcar estructuras, que no pare de marcar rentabilidades, da like, suscríbete al canal, comparte y comenta. Bien, continuamos con el Banco Santander. ¿Qué estructura tenemos? Bueno, pues fijaros que el Banco Santander tiene una estructura muy parecida al BBVA, pero si os dais cuenta aquí el primer impulso no se genera como tal por análisis técnico porque fijaros que voy a trazar el retroceso de Fibonacci del máximo al mínimo y fijaros cómo los niveles de Fibonacci, el primero, el segundo y el tercero, ya lo perforó. Por lo tanto, este impulso no es fiable. En este caso, no se podría trazar aún perdiendo los 2,89, puesto que lo más probable es que no cumpla ese objetivo por análisis técnico. Por lo tanto, este patrón no se puede dar. Ahora, ¿qué es lo que se puede dar? Bueno, pues fijaros. Para tener una referencia, tracé esta diagonal bajista por los máximos decrecientes pendientes de un futuro rebote a estos niveles. Ahí va a generar una gran resistencia en el futuro. ¿Qué planteamiento vemos? La media de 50 sesiones se está girando como en el banco anterior. ¿Qué ha hecho el precio? Fijaros que ha rebotado después de esta gran sobreventa. Si os dais cuenta, esta
este patrón generado aquí es muy similar al que se puede estar generando aquí. ¿Lo veis? ¿Veis la similitud? Es decir, no significa que el precio vaya a llegar a este nivel, significa que después de una gran sobreventa viene una corrección al alza, una gran sobreventa está teniendo una tímida corrección al alza. La ventaja que pueda tener aquí es que si se deja caer la media de 200 sesiones y el mínimo anterior puede ser un soporte claro para que haga esta pauta dibujada ya hace ya unos días, ¿vale? Aquí podríamos plantear quizás un escenario alcista, pero no hay que aventurarse porque si llega a estos niveles, atención, es que ha perforado este mínimo anterior y aquí sí que se podría trazar un primer impulso, pero en este caso bajista. Y en este momento os comento, atención, si Banco Santander perdiera los 3,03, entonces sí que tendríamos una estructura bajista de segundo impulso. ¿De acuerdo? Atención, repito, si Banco Santander perdiera en un futuro los 3,02 se generaría un segundo impulso a la baja objetivo 2,59. Lo va a tener bastante complicado porque además aquí hay una confluencia de muchos niveles de relevancia. Fijaros que el primero sería lo comentado, esta línea amarilla con el mínimo anterior y la media de 200. Pero si le sumamos que este gran Fibonacci de corrección tenemos sus niveles de referencia. El precio suele rebotar o suele tener una resistencia muy importante en los niveles FIBO. Por ejemplo, tendría una resistencia importante en 301, prácticamente coincide con el impulso para activar a la baja, y si lo perdiera, pues fijaros que coincidiría también prácticamente con el 2,83, que sería otro nivel FIBO de relevancia. Así que aquí, en este nivel, tendríamos una confluencia de niveles muy importantes. Así que atención, en Banco Santander vamos a estar a la espera, vamos a estar en seguimiento, porque si se cumplen estas estructuras y estos objetivos, generaríamos una rentabilidad alrededor de un 17% en Banco Santander. Amigos, da like, suscríbete al canal y comenta. Bien, vamos al siguiente banco, que es Bankinter. ¿Qué estructura podemos valorar y qué podemos comentar? Bueno, pues fijaros que la estructura de Bankinter es, como vemos, bajista del corto plazo. Ya os comenté que la media de 50 sesiones, fijaros qué verticalidad, qué ángulo prácticamente recto, cómo perforó la de 200 sesiones y cómo ha bajado como un tiro. Además, esta vela es muy peligrosa. Aquí es una vela de una confirmación a la baja de ventas brutal, y como os comenté, lo más normal o lo más lógico es que llegara a estos niveles. Fijaros que aquí rebotó a niveles, ya os comenté que los niveles de 5 euros era nivel clave, rebotó un poquito y no sería de extrañar que de nuevo volviera a niveles aproximadamente de a niveles aproximadamente de 4,9 o 4,94, ¿vale? ¿Qué podemos esperar y qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues Bankinter evidentemente es una acción de largo plazo alcista, y en el corto pues tenemos que medir muy bien nuestro timing de entrada, ¿vale? Por lo tanto, lo que os puedo plantear es lo siguiente. Para ver si se puede generar un segundo impulso bajista, como ya os he explicado, cogemos el máximo y el mínimo de este impulso y vemos que la mecha perforó el 61,8 de toda esta subida previa. Por lo tanto,
aun perdiendo los 4,92, el Fibonacci que se generaría o el segundo impulso bajista no sería muy fiable, ¿vale? Porque lo mismo que ha hecho aquí a la baja con una entrada de ventas masiva, lo podría generar en estos niveles, en los 4,40, pero a la inversa, con una subida de compras brutal, dejando también una mecha muy parecida a esta. Por lo tanto, en Bankinter no hay que estar en estos momentos y hay que estar a niveles de 5 y 4,92 para ver cuál es el sentido de la masa, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo en cuarentena, no podemos ver este impulso aún perdiendo aquí, pero si en un futuro rebotase y superase este nivel, el nivel anterior de los 5,35, entonces podríamos pensar que lo más probable es que ya fuera a buscar las medias de 50 y la media de 200. Por análisis técnico, ahora mismo no tiene un patrón claro. Vámonos a CaixaBank. ¿Qué podemos plantear en CaixaBank? Bueno, pues en CaixaBank, atención, un amable seguidor me comentó que cómo le veía para alcanzar los 3,50 €. Bueno, pues vemos cómo tiene una estructura muy parecida al BBVA y a Bankinter, y la ventaja que yo le veo es que todavía no ha perdido este mínimo anterior de los 3,09. Hasta ha sido un pequeño rebote de 3 días por la sobreventa comentada tanto en el BBVA como en Sabadell como en Santander, y lo más probable es que el precio vuelva de nuevo a caer, puesto que la media de 50 sesiones lo más probable es que perfore ya a la de 200 sesiones. Planteamiento, como ya os comenté, es alcista de medio y corto plazo. El precio sigue dentro de este canal alcista y es normal estas correcciones. Yo, como comenté en un escenario de hace ya unos días, yo esperaría a que el precio pues tocara este nivel. Si perdiera ya los 3,11 aproximadamente, si perdiera ya los 3,09, bueno, pues habría que esperar a el toque de la directriz alcista a los 3,08, ¿vale? Y ahí ya pues habría que ver un poco qué patrón podría generar por análisis técnico, ¿vale? Bien, amigos, y por último vamos a ver Unicaja, también acabado en rojo, en negativo. ¿Y qué podemos plantear? Bueno, pues fijaros que Unicaja ha llegado justo al mínimo de el 20 de marzo. Ese es el mínimo que todos los bancos se generó. Ahí ya fue de nuevo la subida. Si vemos, tenemos ahí dos mínimos interesantes de relevancia. Además, si miramos un poquito el gráfico en histórico, vemos que fijaros que aquí hay una pauta muy parecida. Fijaros que esta pauta, con estos dos mínimos, con dos mechas muy grandes, fijaros cómo el precio rebotó prácticamente casi al céntimo, en 0,82. La superación de este máximo generó un impulso alcista. Bien, aquí ahora mismo se ha cumplido la primera premisa, 2 puntos en la primera zona. Claro, la superación y si alcanza los 1,07, pues imaginaros qué proyección tiene. Además, si se da ese caso, ya el precio abordaría y superaría con fuerza la media de 200, inclusive la media de 50. En este momento yo esperaría a que la media de 50 bajara un poco más. Puede perforarla, pero pudiera que ni llegara y se girara un pelín al alza. Ahora mismo Unicaja, lo que podemos plantear es que el escenario
primero sigue intacto, a objetivo a 1,44. Bueno, si tenemos un riesgo muy controlado, bueno, pues pudiéramos intentar aprovechar una pequeña reestructuración. Aprovechando que ha rebotado en este mínimo anterior, pues se podría plantear una estrategia. Y la estrategia es si prolongamos este triángulo de la parte de arriba, bueno, pues fijaros que inclusive hasta mañana se podría entrar en Unicaja, ¿vale? Eso sí, habría que tener un stop muy ceñido a 0,87, porque puede haber una debacle en el sector bancario y entonces saltar nuestro stop, ¿de acuerdo? Bien amigos, pues eso es todo. Muchas gracias por vuestro apoyo. Gracias a todos los nuevos amigos que se están incorporando al canal. Gracias también a nuevos comentarios que estoy recibiendo. Darle like, comentar este fantástico pero pequeño canal de Rentabiliza tus ahorros, porque si habéis leído en comentarios ya llevamos más de casi 400% de rentabilidad acumulada desde que se creó el canal. Pues amigos, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.